Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 24. La curiosidad de Noel. Noel miró a su maestro a la cara mientras caminaban por la ciudad hacia el Gate Inn. Fue una caminata bastante larga para la niña, considerando que el restaurante estaba ubicado en el noroeste de la ciudad, mientras que el Gate Inn estaba ubicado al sur. Solo la caminata que tuvieron que hacer por Main Street fue bastante agotadora. Pero la vida en la carretera le había enseñado mucho sobre la perseverancia y, como espíritu subordinado, Noel tenía la intención de hacer lo que pudiera para impresionar a su maestro. De cualquier manera, incluso caminando esta larga distancia. Por supuesto, la ayudaban sus manos unidas, una sensación que rápidamente le estaba empezando a gustar y a la que se estaba acostumbrando. Aunque caminaba directamente en su aura, que se sentía oscura, turbia y absolutamente peligrosa, Noel encontró algo de consuelo en la atmósfera opresiva que envolvía a Ryo como si fuera ropa. Noel también le tenía mucho miedo por esa sola razón, además de sus otras habilidades, de las que estaba segura de que solo había visto una pequeña parte. Pero a veces se puede encontrar consuelo en los lugares más extraños. Hay momentos en los que puedes encontrar consuelo y seguridad en las cosas que realmente te dan miedo, por absurdo que parezca. Tal vez el ejemplo más cercano sería el de un padre y un hijo. Si el niño comete una mala acción, tiene motivos para temer la ira de sus padres y la posibilidad de un castigo. Pero si muestra remordimiento y se arrepiente con sinceridad, sus padres se convertirán en un lugar de calidez, amor y perdón, un marcado contraste con lo que habrían sido apenas unos momentos antes. Por supuesto, Noel no sería capaz de entender esto ya que era un espíritu y no fue concebida como los mortales. No tenía padres en el sentido normal, y había pasado toda su existencia en las calles donde la comida escaseaba, la crueldad abundaba y solo podías encontrar protección en los seres más oscuros y rancios, siempre que estuvieran dispuestos a acogerte. Noel había intentado hacerlo durante su tiempo en Harapos, pero tuvo poco éxito. Después de todo, esa gente querría algo a cambio y ¿qué podía ofrecer ella? Ni siquiera podía usar sus poderes para defenderse porque tenía miedo de lastimar a otra persona, incluso si era malvada. Ni siquiera había podido mutilar o dañar a los 3 hombres de la noche anterior, a pesar de que claramente tenían intenciones perversas con respecto a ella. Entonces, cuando sintió la indagación de Ryo un par de semanas atrás, su mirada fija en ella a través de sentidos especiales y longitudes de onda detectables solo para un espíritu, y sintió de segunda mano la profundidad de sus poderes oscuros, se sintió eufórica y llena de esperanza de que tal vez ofrecerse al servicio de uno de sus parientes, uno de mayor rango también, le otorgaría la seguridad que había buscado durante mucho tiempo. Su aceptación de ella había sido casi inaceptable al principio debido a su incredulidad. Seres inferiores la habían rechazado sin mirarla 2 veces y, sin embargo, él la había acogido, incluso si ella sabía que era solo porque parecía tener a los espíritus en mayor importancia que a otras especies. Trabajaría con lo que tenía y le serviría fielmente, porque después de todo, él le estaba proporcionando una vida mucho mejor que la que había tenido antes. Incluso si no hubiera tenido un deseo genuino de servirlo y ayudarlo a prosperar en sus empresas, lo habría hecho solo para proteger sus nuevas comodidades y privilegios. Incluso tenía su propia habitación y cama. Trabajar con la señorita Uraume sería un poco difícil, aunque estaba segura de que ambas saldrían adelante sin importar cuánto desprecio pareciera tener la hechicera por ella incluso antes de que se conocieran bien. Quizás conocer mejor a su mutuo maestro facilitaría un poco el camino. Maestro Ryo, dijo Noel. Tengo una pregunta, si me permite hacerla. Escuchémosla entonces. Dijo Ryo todavía mirando hacia adelante mientras continuaban avanzando por los adoquines. ¿Alguna vez te han abusado? Preguntó Noel. Esa pregunta dejó un poco perplejo al espíritu mayor y la miró sorprendido. ¿Qué clase de pregunta es esa?, exclamó. Fue totalmente aleatoria. Lo sé, dijo Noel. Pero estaba pensando en mi vida anterior, durmiendo en callejones y en tejados, y siendo siempre atormentada por otros habitantes de la calle.
No importa lo fuerte que seas o lo que puedas ser, siempre hay alguien que te ataca, alguien más fuerte. Quiero saber si alguna vez te encontraste con una persona así, y cómo lidiaste con ella. Podrías haber dicho simplemente que querías conocerme mejor a mí y mis tácticas. Ryo puso los ojos en blanco. Pero supongo que debería responderte. En realidad no tuve abusadores, Noel. Por una razón bastante simple. ¿Qué razón fue esa? Ryo la miró y sonrió. La mayor parte del tiempo yo era el abusador. No de forma abierta ni obvia, sino sutil y peligrosa. Ellos lo sabían y yo lo sabía, y ellos también sabían que debían mantenerse alejados. Ryo se puso un dedo en la barbilla. Por supuesto, no quiero decir que no haya habido algunos que hayan intentado meterse conmigo en el pasado. ¿Dónde ocurrió? En la escuela. ¿Escuela? Noel parecía asombrada. Maestro, ¿usted fue a la escuela? Lo hice. ¿Por qué? Para convertirme en una persona culta. Dijo Ryo, pensando que no tendría sentido para una chica de entornos medievales en un mundo donde solo los ricos iban a escuelas que la educación fuera una obligación en el lugar de donde él venía, o su abuelo sería encarcelado. Por supuesto, él realmente iba para disfrutar de las lecciones porque le gustaba aprender cosas nuevas. No puedes dirigir y administrar tu propia vida si no sabes cómo ser responsable. La escuela te enseña más que materias académicas, también te enseña disciplina y buen comportamiento, pero sí, fue allí donde tuve una pequeña confrontación con algunos idiotas que pensaron que podían hacer lo que quisieran conmigo y yo no haría nada para vengarme. ¿Cómo lidiaste con ellos, maestro? Preguntó Noel inocentemente. Ryo por una vez parecía un poco en conflicto por compartir ese cierto fragmento de su pasado con Noel. Los copos de nieve caían lentamente por el aire, dando vueltas como si bailaran bajo el resplandor de las farolas de la calle antes de posarse sobre unos cuantos centímetros de nieve blanda. La noche era fría pero tranquila. No soplaban vientos fuertes, ni el frío era cortante ni implacable. Era simplemente fresco bajo un cielo negro de una noche iluminada por la luna. Las familias estaban abrigadas para pasar la noche, las luces de sus casas se habían apagado hacía tiempo mientras los residentes se perdían en la tierra de los sueños. Aunque bastaba con oír los latidos del propio corazón, cualquier cosa que no fuera un alboroto fuerte no inquietaría lo suficiente a nadie como para que saliera a ver de qué se trataba. Cualquier cosa podía pasar y a la gente que intentaba mantenerse caliente en sus camas no le importaría lo más mínimo, demasiado ocupada con su propia comodidad y bienestar. Así que tres adolescentes que agitaban el lecho de nieve con pasos apresurados y respiraciones pesadas no alertaron a nadie lo suficiente como para que salieran de sus casas y se preguntaran por qué tres punks estaban afuera a las 4 de la mañana, corriendo como si el mismo diablo estuviera pisándoles los talones. Aquí, dijo uno de ellos mientras llevaba a sus amigos a un callejón y comenzaban a correr, con la esperanza de llegar al otro lado en un intento desesperado por deshacerse de su perseguidor. Ya casi llegamos, dijo uno de los otros chicos mientras la salida se acercaba cada vez más a ellos y se llenaban aún más de una sensación de alivio y la esperanza de poder escapar del demonio hambriento que buscaba su sangre. Justo cuando estaban a unos pocos metros de escapar, una pequeña forma humanoide pasó volando por la salida a una velocidad inhumana, lo que los hizo detenerse. Un momento después, un gran basurero de metal cayó frente a ellos, uno lo suficientemente grande como para bloquear completamente la salida. No pasó un momento cuando dos destellos más de una forma humanoide apilaron dos contenedores más de tamaño similar sobre el primero, sin darles oportunidad de salir. Volvamos por el otro lado. Sollozó otro de los punks mientras corrían hacia la entrada por donde habían venido. Pero justo cuando estaban a unos cuantos metros de salir del callejón, volvió a ocurrir la misma secuencia. Tres grandes contenedores de basura apilados uno sobre el otro bloqueaban por completo su ruta de escape. Entre su creciente terror y palpitaciones estaba el temor y el asombro ante esta exhibición de fuerza bruta. Cada uno de esos contenedores parecía necesitar 5 hombres para levantarlos, y mucho menos apilarlos como piezas de Lego a 15 pies de altura 2 veces seguidas. Las farolas de la calle comenzaron a parpadear.
Y, de hecho, toda la calle comenzó a parpadear porque algún tipo de interferencia hizo que toda la electricidad de la zona se interrumpiera. Después de unos segundos, las luces se apagaron por completo, dejando solo la luz de la luna brillando en el callejón sobre los aterrorizados adolescentes, mientras las sombras a su alrededor se volvían más oscuras y parecían rodearlos como una niebla. Se dieron la espalda mientras sus ojos se movían en todas direcciones, buscando cualquier señal de movimiento, cualquier sonido que pudiera indicar el paradero de su depredador. Se sobresaltaron cuando algo pasó corriendo junto a ellos a solo unos metros de distancia. Uno de los adolescentes tomó una botella y la arrojó hacia el lugar de donde provenía el sonido. Solo se escuchó el sonido del vidrio al romperse, pero nada fue golpeado antes de que se rompiera. Eso fue una estupidez. Se escuchó una voz a su alrededor. Podrías haberle roto un extremo y haberlo convertido en un arma. Tal vez hubiera hecho las cosas un poco más interesantes. Muéstrate, monstruo, dijo el líder punk. No te tenemos miedo. Porque si no, entonces andas corriendo por los barrios bajos con los pantalones empapados de orina. ¿Qué? Dijo el líder del grupo antes de mirar hacia abajo para ver si realmente se había orinado encima. Considerando su estado de terror a pesar de su proclamación, no era descabellado pensar que podría haberse ensuciado encima y que estaba demasiado aturdido por el terror para darse cuenta. Ese fue el último error que cometió, ya que una forma salió volando de las sombras y se abalanzó sobre él con una velocidad increíble, arrancándolo de sus compañeros y arrastrándolo hacia las sombras. El punk intentó gritar, pero una fuerza invisible simplemente cortó sus cuerdas vocales, dejando solo graznidos gorjeantes saliendo de su garganta mientras su cuerpo era aplastado y arrastrado por las paredes del callejón. Sus dos amigos apenas podían ver lo que estaba sucediendo mientras miraban hacia arriba. La oscuridad censuraba gran parte de lo que estaba sucediendo, ya que la luz de la luna solo podía ayudarlos a ver hasta cierto punto. Sin embargo, en su interior, una pequeña parte de ellos estaba secretamente feliz porque no podían ver lo que le estaba sucediendo a su amigo. Si lo hubieran visto, tal vez se habrían puesto histéricos. Se escuchó un gruñido áspero de su perseguidor antes de que el cuerpo de su amigo explotara en carne destrozada, hilos de órganos, nieblas de sangre y fragmentos de huesos que se estrellaron contra ellos y pintaron la nieve de rosa y carmesí cuando parte de la materia entró en sus bocas y amenazó con asfixiarlos hasta la muerte. El atragantamiento con los restos de su amigo fue lo que sofocó los gritos que estaban a punto de salir de sus propias gargantas y sus rodillas se doblaron mientras colapsaban, mientras intentaban toser desesperadamente carne humana. La criatura apareció de nuevo y agarró a otro punk, tirándolo un poco hacia atrás mientras le arrancaba los genitales al adolescente y luego, con la misma rapidez, aplastaba el pecho de la víctima hacia adentro, pulverizando los pulmones y el corazón. Una boca cruel se abrió de par en par para revelar dos colmillos relucientes que se clavaron en el abdomen del punk y le arrancaron las entrañas. El punk restante se arrastró hacia atrás sobre sus manos y trasero en mudo terror mientras la criatura comenzaba a sorber intestinos en su boca como si fuera a comer espaguetis. 4 ojos rojos brillantes lo miraban desde la oscuridad mientras la criatura lo hacía, burlándose de él y disfrutando plenamente de su miedo mientras se comía a su amigo frente a él. Una vez que terminó con los intestinos, la criatura sonrió y comenzó a hablar nuevamente. La luz de la luna sin duda te permite ver todo con detalle. Me muestra lo patético y endeble que eres en realidad. Por favor, déjame en paz, dijo el punk mientras farfullaba desesperado. Por favor, no volveré a molestarte a ti ni a tus amigos nunca más. Te tampoco le diré nada a la policía. Nadie sabrá nunca que esto pasó. La criatura suspiró mientras se levantaba. Mala elección de palabras. La forma en que lo dijiste hace que suene como si estuvieras sugiriendo. La criatura salió a la luz de la luna, revelando a un niño descalzo de quizás 8 años de edad con un pijama manchado de sangre, con un largo cabello blanco hasta los hombros y 4 ojos demoníacos en su rostro que miraban directamente al alma del punk. Que tengo algo y alguna consecuencia que temer de ustedes, humanos patéticos. Una ofensa que considero castigada con la muerte, me temo. Por favor, déjame ir.
La voz del punk se convirtió en un susurro mientras observaba el cuerpo de su amigo, que todavía se retorcía en la nieve. No quería arruinar tu proyecto ni el de esa chica, esas dos me obligaron a hacerlo. No te hicieron hacer nada. Vi la sonrisa en tu rostro cuando agarraste nuestro volcán de las manos de Aya y lo estrellaste contra el suelo antes de pisotearlo. Disfrutaste cada segundo como un sádico maníaco. Ryo hizo una pausa para lamerse la sangre de los labios. Tu amigo bebe demasiado. Lo cual no debería ser posible ya que se supone que ustedes, idiotas, son menores de edad para beber, o debería decir eran. El chico sonrió cruelmente, mientras sus ojos mostraban un regocijo sádico, irónicamente. Fue en ese momento que el punk supo que definitivamente no estaba hablando con nada humano, si los cuatro ojos no estaban diciendo ya lo suficiente. De todos modos, Aya está demasiado asustada para decirle algo a alguien para que se resuelva la situación, pero no tengo reparos. Por favor, no me mates. Gimió el punk. Oh, no te preocupes. No voy a matarte, al menos no todavía. Dijo Ryo mientras agarraba al punk por la boca y apretaba con fuerza para que no pudiera hablar. De hecho, escuché algo interesante en los rumores recientemente. Dicen que dejaste embarazada a una pobre universitaria y que ella acaba de dar a luz a una niñita. Ryo sonrió más ampliamente ante la sorpresa en los ojos del chico. Sin duda, esto era en realidad un asunto privado y no podía entender cómo Ryo llegó a poseer ese conocimiento. Sabes, nunca he tenido la oportunidad de probar un bebé antes. Realmente me pregunto cómo sería, fresco y dulce debido a tan poco tiempo de vida. ¿O insípido porque no ha tenido tiempo de madurar? El punk comenzó a dar patadas de repente, con más miedo que el que sentía por sí mismo, pero también por su hijo accidental, al que de todos modos planeaba dar en adopción. Un fuego de odio y rabia apareció en sus ojos mientras intentaba atacar al chico que tenía la boca sujeta con una mano. Ahí está, esa es la mirada que quería ver. Dijo Ryo antes de que su sonrisa desapareciera. Es una lástima que esté en una cara tan fea. Como, un momento después, dos uñas afiladas perforaron los globos oculares del punk cuyo grito fue amortiguado por la mano de Ryo mientras el espíritu continuaba con la misma mano para desmembrar al punk lentamente, saboreando cada momento de dolor que obtenía a cambio de hacerlo. Maestro, le dijo la voz de Noel, haciéndolo volver a la realidad. Estamos aquí. HM. Preguntó Ryo mientras miraba a la niña que lo había detenido. Mirando hacia adelante, vio las puertas de la posada Gating con la linterna de la tarde ya encendida afuera. Arqueó las cejas al darse cuenta de que había estado tan inmerso en sus recuerdos del pasado que ni siquiera se había dado cuenta de que habían llegado a la posada. Había estado funcionando con piloto automático todo el tiempo, un mal hábito que realmente debería tratar de no hacer demasiado. Nunca respondiste mi pregunta, maestro. Dijo Noel, luciendo un poco decepcionada. Simplemente te quedaste muy callado y tu mirada parecía un poco perdida. Sí, querías saber cómo lidiaba con los abusadores, ¿no es así, Noel? Dijo Ryo. Quizás cuando seas un poco mayor. Dijo mientras abría la puerta, usando un tono que contenía un dejo de firmeza. Está bien. El pequeño espíritu dijo algo triste. La pareja se dirigió al mostrador de recepción donde estaba sentada Moza. La mujer corpulenta los miró con una gran sonrisa en su rostro mientras cerraba su libro de registro y colocaba las palmas de las manos sobre el mostrador. ¿Están listos para la fiesta, ustedes dos? Preguntó. Sí, señora. Dijo Noel. Y por supuesto, también recuerdas la cosita que te pedí, ¿verdad? Le preguntó Moza a Ryo. Sí. Respondió antes de señalar con la cabeza la cocina. Ese lugar está libre para que lo use. Por supuesto. Dijo Moza. Marta está afuera ahora mismo con sus amigas. De hecho, es una sugerencia mía, así que la comida podría ser una sorpresa. Podrás conocerlas en un momento. ¿Cuánto tiempo necesitas para tener la comida lista? No mucho tiempo. Respondió mientras se arremangaba. ¿Qué está haciendo, maestro Ryo? Preguntó Noel mientras lo miraba. Estoy preparando la cena de cumpleaños de Marta. Dijo Ryo. Es mi regalo para ella por su cumpleaños. Bien. ¿Puedo ayudar?
dijo la niña mientras cambiaba de posición los pies tímidamente. Yo no tengo un regalo para Marta. Si prometes seguir mis instrucciones, dijo Ryo antes de mirar a Moza. No te importa que ella esté ahí, ¿verdad? De ninguna manera, dijo Moza mientras les hacía un gesto para que se fueran. Vamos, más cocina y menos charla. Entonces, ¿qué estás haciendo, maestro?, preguntó Noel mientras se ponía un pequeño gorro de chef, siguiendo el ejemplo de Ryo mientras él se desvestía hasta quedar en camiseta y pantalones, y se envolvía un delantal alrededor de la cintura, mientras comenzaba a navegar por el sistema de comestibles. Veamos, dijo mientras comenzaba a seleccionar los ingredientes y a agregarlos a su carrito. Quiero demostrarle mi talento a Moza para que me deje contratar a Marta, así que deberíamos optar por algo sofisticado pero que llene. La carne de res es una buena opción. ¿Carne de res? Noel inclinó la cabeza. ¿Carne de vaca, Noel?, aclaró distraídamente mientras examinaba las opciones. Pero no solo la carne en sí. Debería ir acompañada de algo más ligero. Pero también quiero conservar los sabores caros. ¿Qué tal un asado?, ofreció Noel. Recuerdo cuando la gente solía hacer asados los fines de semana en sus casas. El olor salía por las ventanas, y nos hacía rugir el estómago. Noel se agarró el estómago mientras cerraba los ojos y recordaba sus recuerdos. Me hubiera encantado probar un poco. Ryo la miró antes de llegar a una conclusión. Muy bien. He decidido que la opción será la cena. ¿Qué será?, preguntó emocionada la niña mientras él comenzaba a comprar ingredientes del sistema y las cajas comenzaban a caer al suelo de la nada. Haremos raviolis de perdiz con salsa de ajillo y trufa negra como entrante, seguido de ternera galesa con espinacas salteadas y rosti de patata como plato principal con salsa de rábano picante casera. Esta noche hace un poco de calor, así que tal vez podamos optar por helado fresco de postre. Necesitaré que rasques las vainas de vainilla, Noel. La miró y vio que tenía una expresión un poco aturdida en su rostro. ¿Noel? ¿Eh? Se estremeció y volvió a la realidad. Lo siento, maestro. No entendí ni una palabra de lo que dijiste que estabas haciendo. Entonces tendré que enseñarte el menú en el restaurante, dijo mientras se pellizcaba la frente. Está bien, solo sigue mi ejemplo y ten cuidado de no cortarte con los cuchillos. Tomó dichos utensilios y usó un cuchillo fino para afilarlos. Comencemos.